Estaba viendo un programa ya grabado esta semana y estaba viendo esta mujer, estaba compitiendo en este programa de televisión, estaba compitiendo por un premio de $25,000. Es una buena lana, ¿verdad? Si alguien se gana $25,000, se invitan al pastor a cenar, ¿ok? Pero después del ayuno. Pero estaba compitiendo por $25,000 y de pronto está en la última pregunta para ganarse los $25,000. ¿Y qué crees? Cuando contesta, se oye, ¿verdad? No puede ser. Y el conductor voltea y le dice, hey, estuviste tan cerca, lo lamentamos mucho. Dice, hey, pero no te preocupes, tenemos un premio de consolación para ti, ¿sí? Tráiganle el premio de consolación. Y empieza a salir en la pantalla. Ella se va a llevar unas galletas con chispas de chocolate, ¿verdad? Y se va a llevar una dotación de pinol y un vaporrub, ¿verdad? Sí, y le da sus premios, ¿verdad? De consolación, y ahí está la mujer con sus premios de consolación, ¿verdad? Y voltea el conductor y le dice, hey, bueno, fue muy bueno tenerte en el programa y ánimo a la próxima. Y voltea y dice, sí, gracias, sí, me voy con muy bonitos regalos, ¿verdad? Y hace su sonrisa fingida, ¿verdad? Y sale del set de televisión. ¿Por qué? Porque los premios de consolación son para consolar a alguien que está afligido por algo que no recibió, ¿cierto? Es como que, bueno, ya no te agüites tanto, tranquilo, ¿verdad? Ahí para que no te sientas tan mal porque no recibiste realmente aquello que estabas esperando. Y el día de hoy yo quiero sugerirte que yo creo que hay muchas personas viviendo así en la vida. Creo que hay muchas personas que viven su vida y tienes buenas bendiciones, ¿sí? Pero sabes que no ha llegado aquello que verdaderamente va a llenar lo profundo de tu corazón. Te lamentas porque sí tienes buenas bendiciones, gracias a Dios que no terminaste el año en un hospital. Gracias a Dios que pudiste poner algo de comida en la mesa y que lo puedes hacer cada día. Qué bendición que tienes un trabajo. Gracias a Dios que tu familia está unida. Sí, es un desastre como todas las familias, ¿ok? No pasa nada, ¿sí? Es complicado, los niños gritan, la casa nunca está limpia, pero gracias a Dios que tienes tu familia. Y no son bendiciones pequeñas, ¿ok? Son enormes bendiciones de Dios, ¿sí? Pero si somos honestos, muchas personas están viviendo de esta manera, pero ¿sabes qué? Tienen esas bendiciones, pero se sienten como premios de consolación. Porque ha pasado mucho tiempo en sus vidas y hay un deseo profundo en su corazón que aún no ha sido saciado. Hay un deseo que está ahí y que probablemente ha pasado el tiempo y no has visto esa respuesta de parte de Dios. ¿Terminaste un año así? Quiero preguntarte eso. ¿Terminaste un año así? ¿Con premios de consolación? ¿Tienes un corazón que está afligido? No sé, probablemente pensabas que este era el año cuando finalmente te ibas a casar, ¿verdad? Iba a llegar el príncipe azul con carro nuevo, ¿no? Y te ibas a casar, pero no pasó. Probablemente este año dices, hey Joel, este año el sueño de Dios, el sueño que una vez Dios me dio se ve más lejano. Dios puso este sueño en mi vida, pero no siento que voy avanzando hacia Él, siento que voy alejándome de Él. Y probablemente eso ha provocado un corazón afligido, probablemente la rutina y la monotonía. ¿Estás cansado? Sí, tienes un trabajo, sí, gracias a Dios, tienes buenas bendiciones y no estoy diciendo que son cosas menores. Siempre tenemos que estar agradecidos a Dios por todas ellas, amén. Debemos cultivar una actitud de gratitud, pero tú sabes que todas ellas, a pesar de que las tienes, no han podido llenar el hueco de lo profundo de tu corazón. Vas a la rutina y dices otra vez lo mismo. Otra vez, sí, gracias Dios por el trabajo, gracias Dios, pero esta vida no se siente que tiene sentido, esta vida no se siente que tiene plenitud, esta vida no se siente que está llenando lo más profundo de mi ser. Probablemente es en tu matrimonio y tu familia, las cosas van de mal en peor. Probablemente sí, tienes bendiciones, pero dices esto no ha llegado, Joel. Dios no ha hecho el milagro en esta familia, Dios no ha hecho el milagro en mi matrimonio, Dios no ha roto esto. Probablemente es el peso de la ansiedad y la depresión. Has estado por mucho tiempo con esa ansiedad y depresión y tienes bendiciones que puedes contar, pero son como premios de consolación porque esto te abruma, esto te pesa, esto carga tu espíritu. El día de hoy quiero hablarte de una mujer que superó ese tipo de frustración en su vida. Hay una clave poderosa en la palabra de Dios para salir de esa rutina. Y quiero que vayas conmigo y que leamos la historia de esta mujer llamada Ana. En 1 Samuel capítulo 1,
Vamos a comenzar a leer en esta tarde. Y dice la Biblia: había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá. Versículo 2. Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Paréntesis, esto Dios no lo aprobaba, ok, volteen con todos los hombres y díganle, no se vale, ok, no se vale, nadie se ponga listo, es que el pastor dijo que 2, no, nada, ok. Aclaración. Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina tenía hijos, pero Ana no. Y cada año, dice la Biblia, Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Y los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Y cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Versículo 7 dice: año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo, y en cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada?, le preguntaba a su esposo. ¿Solo por no tener hijos me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Primera de Samuel capítulo 1 nos cuenta la historia de esta mujer llamada Ana. Y Ana, como muchos de nosotros, tenía una vida que muchos de nosotros, si somos honestos, también la hemos vivido. Y en la vida de Ana, ¿sabes qué había? Lo primero que había era una tragedia. Dice la Biblia, ¿sí? ¿Cuántos saben? Es un caos en un matrimonio de 2. Imagínate un matrimonio de 3, ¿verdad? Wow, que Dios nos libre. Nadie lo quiere, es más. ¿Cierto? Un matrimonio de 3. Pero no solamente eso. Ana era estéril. Dice la Biblia que no había podido tener hijos. Y en aquel entonces era un gran estigma social. Eran gentes muy repudiadas, eran personas, el hecho de que una mujer no tuviera hijos, eso le otorgaban la sociedad, le daban su repudio, su juicio. Eran personas que sufrían mucho en realidad por el hecho de no tener hijos. Esa era la realidad de Ana. Había pasado mucho tiempo, dice la Biblia, que habían pasado años y Ana no había recibido aquello que tanto deseaba. Para Ana eso era un hijo. ¿Sí? Para Ana eso era un hijo. La pregunta hoy es: ¿qué es para ti? ¿Qué es aquello que han pasado los años y aún no lo recibes? Aquello que has estado esperando. ¿Sí? Que dices: hey Joel, esto no ha llegado a mi vida. Quizás es libertad de una adicción. Quizás es paz. No recuerdas la última vez que sentiste paz. Quizás es gozo. No hay gozo en mi vida, Joel. Esto que pasó, esto que ha sucedido, en las circunstancias, se han robado por completo el gozo de mi vida y tengo años esperando sentirlo otra vez. Quizá es sanidad, estás esperando una restauración en esa familia, con ese hijo. Quizá es seguridad, quizá es amor, quizá es identidad, quizá es un propósito que no se ha cumplido, quizá es un sueño que Dios te ha dado, pero no ha llegado. ¿Qué es aquello que provoca aflicción en tu corazón? Y seamos honestos, tú puedes ver tus premios de consolación porque los tienes en la mano, pero dices: pero falta algo profundo dentro de mí, esto me aflige porque no ha llegado, porque he estado esperando que Dios lo haga, que Dios conteste esta petición, que Dios supla esta necesidad, que Dios traiga un rompimiento en esta situación y no ha sucedido. Mi oración el día de hoy, iglesia, y esta semana mientras escribía este mensaje, yo oraba y le decía a Dios: ayúdanos a ver cuál es la verdadera necesidad de nuestra alma. Si yo te hiciera esa pregunta en este momento, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cómo responderías? Las primeras 2 respuestas que se te vienen a la mente, ¿sí? Algunos incluyeron un par de millones en la cuenta, ¿sí? ¿Alguien? ¿Ok? ¿Sí? Dices: no, yo eso sería mi mayor necesidad, ¿cierto? Está bien, seamos honestos, ¿sí? Pero podemos pensar en todo tipo de cosas. Lo que te quiero decir hoy es que muchas veces
No sabemos qué es lo que en verdad necesitamos. No lo sabemos. Creemos saber lo que necesitamos, pero no sabemos correctamente qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, alguien, a lo mejor en toda tu vida no te has sentido amado, no te has sentido amada. ¿Y sabes qué? Dicen muchas personas, lo que necesito es ya encontrar esa persona ideal, caminar al altar, casarme y toda mi necesidad de amor va a ser satisfecha, ¿verdad? Y todos los que estamos casados digan, ajá, ¿verdad? Sí. Claro que sí, va a suceder. ¿Sabes que no es cierto? Porque te puedes casar con el amor de tu vida, la persona más especial, la persona más que llena todas tus expectativas de toda manera. ¿Y sabes qué? Te vas a dar cuenta que no es suficiente para llenar el vacío de amor que hay en tu corazón. ¿Amén? No, ¿por qué? Porque solamente Dios puede hacer eso. Entonces tú puedes estar pidiendo, quiero esta relación, quiero dar este paso en la vida, cuando en realidad Dios te dice, yo quiero mostrarte mi amor. Quiero que comprendas la grandeza, lo ancho, lo alto, lo profundo, lo grande que es mi amor por ti. ¿Te fijas cómo nos equivocamos? Hay gente que puede decir, Joel, yo pediría a Dios que ya me saque de todas las deudas y que este negocio ya funcione y ya tener lana, ya no estarme preocupando de nada, ya poder vivir holgadamente y comprar lo que quiero comprar e ir a donde quiero ir. Y eso me haría la vida muy plena y feliz. ¿Sabes una cosa? No es verdad. No es verdad. Porque hay muchas personas que quisieran tener lo que tú tienes el día de hoy. Y ellos piensan que si tuvieran lo que tú tienes, serían completamente plenos y felices. Y tú, de este lado de la historia, les puedes decir, hey, no. Para que eso suceda falta muchísimo más, ¿cierto? Falta mucho más. Pero ¿sabes qué es lo que está pensando esa persona que tiene ese pensamiento? Dice, eso es lo que me va a dar plenitud, seguridad. Eso es lo que me va a dar identidad, me va a hacer sentir que valgo, que mi vida tiene sentido. Quiero decirte una vez más, eso no te lo da absolutamente nada más que Dios, ¿amén? Lo que estás buscando es una identidad a través de las cosas materiales o los logros físicos de esta tierra, pero en realidad eso solamente te lo puede dar Dios en tu espíritu. Entonces, ¿te fijas cómo muchas veces podemos tener peticiones que son buenas, pero que no son acertadas? No es exactamente lo que necesitas, y por eso yo oro que puedas ver cuál es la verdadera necesidad de tu alma, porque hay una necesidad, no me cabe duda. No me cabe duda. Hay muchas personas que terminan este año y dices, Joel, me sigo sintiendo igual que Ana. Me siento apesadumbrado, me siento insatisfecho, me siento triste. Hay algo que está perdido aquí adentro que aún Dios no ha provisto en mi vida. Por si fuera poco, Ana tenía una burladora profesional ahí al lado, que se llamaba Penina. Dice la Biblia que esta mujer le hacía burla de su circunstancia. Se burlaba de ella porque no tenía hijos. Ahora, ¿te has sentido así? Porque seamos honestos, muchas veces llegamos al punto donde nos sentimos así. Sentimos que hay personas en la vida que se están burlando de nosotros. Sentimos que las circunstancias se están burlando de nosotros. Sentimos que la vida misma se está burlando de nosotros. ¿De verdad? ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Me está lloviendo sobre mojado? ¿Esto es una burla? ¿Qué está pasando? Y volteamos al cielo y decimos, Dios, ¿qué sucede? Ana tenía eso también. Tenía a esta mujer llamada Penina. Pero si no fuera poco que tenía esa gran tragedia, tenemos que agregar a su historia que lamentablemente esa realidad de Ana se repetía una y otra vez. Se repetía vez tras vez. El versículo 7, 1 Samuel 1:7 dice, año tras año, ¿sucedía qué? Lo mismo. Año tras año era lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo y en cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer, dice la Biblia. Año tras año. ¿Sabes por qué hay muchas personas que no les gusta el fin de año? No les gustan las fiestas, no les gusta el fin de año. ¿Sabes por qué? Porque puede ser un tiempo muy frustrante. Puede ser un tiempo muy frustrante. Voltear atrás a un año que terminó y decir, de verdad, otra vez acabé igual. Otra vez luchando con las mismas cosas, otra vez.
con lo mismo, otra vez la misma historia. Esos son dos pensamientos que hay en la mayoría de la gente. Volteamos atrás y nos frustra que otra vez repetimos la historia del año anterior, el anterior y el anterior. Pero ahí parados, donde estamos el día de hoy, en el término de un año y el comienzo de un año nuevo, ¿sabes qué es nuestro mayor deseo para el año que viene? Nuestro mayor deseo es este, y decimos, ojalá que este año sea diferente. Ojalá este año sea diferente. Que sea mejor que el que pasó o todos los que han pasado. Ojalá venga algo distinto en esta vez. La tragedia es cuando eso no sucede, ¿cierto? Es cuando repites la misma historia, año tras año. Terminaste un año con ansiedad, con depresión, con conflicto, con insatisfacción, y viene otro año y se ve exactamente igual, y se va ese año y se repite otro, como con Ana, año tras año sucedía lo mismo. Es muy doloroso cuando lo que tanto deseas aún no ha llegado y sigues repitiendo la misma historia. Es muy doloroso, es frustrante, te angustia. Nadie queremos vivir esa historia. Yo no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y estoy casi seguro que a ti también. Me ha pasado. En mi vida he tenido momentos, sabes, que he repetido la misma historia, que me ha llenado de tragedia, de angustia, de frustración, de dolor. Algunos de ustedes lo saben, lo he compartido, es parte de mi testimonio. Yo por muchos años fui adicto a la pornografía. Y, sabes, esa adicción me robó mucho y me costó mucho trabajo. Casi pierdo a mi esposa, a mi hija en aquel entonces. La última vez que fue muy crítico, mi hija tenía 2, 3 años de edad, la más grande. Y casi me cuesta todo, pero ¿sabes qué recuerdo? Que terminaba cada año. Y cuando terminaba el año, estaba ahí el diablo y esta adicción para burlarse de mí. Cada fin de año era como que, otra vez. Aquí estás, Joel, otra vez, escribiendo tus ridículos planes y propósitos de año nuevo, solo para que sepas que no vas a poder salir de esto. Otra vez el mismo propósito que has escrito por 10 años, salir de la pornografía, otra vez. Y era una burla, ¿y sabes qué? No solamente era una burla, era una aflicción, porque me llenaba de vergüenza, me sentía tan avergonzado, me sentía tan hipócrita, me sentía tan quebrado. Y decía, Dios nunca me va a bendecir, Dios nunca va a hacer algo conmigo, Dios nunca va a poder, porque el diablo utiliza todas esas cosas para aplastarte, para encadenarte, para tenerte ahí. Y por muchos años repetí esa historia. Y te digo una cosa, fue muy miserable. Sonreía, tenía algunos premios de consolación en mis manos, buenos premios de consolación, pero en lo más profundo estaba quebrado, porque estaba repitiendo una historia, porque no había llegado la libertad que por muchos años había estado buscando. Tuve que entrar a un proceso difícil, tuve que romper mi orgullo, tuve que buscar la gente correcta para abrir mi corazón y hablarles de todo esto que me avergonzaba tanto, que encubrí por tantos años. Y si estás atravesando con cualquier adicción, quiero decirte, estás en el lugar seguro. ¿Por qué? Porque no somos mejores que tú. Hemos atravesado exactamente lo mismo. Y muchos estamos en esa lucha todavía. Así es que no te limites, estás en un lugar seguro. Ven, y a lo mejor este es el año cuando Dios pueda comenzar a hacer algo en tu vida. Para mí salir ahí me tomó años. No fue una oración ni un milagro. ¿Dios lo puede hacer así? Yo creo que sí, pero creo que para la gran mayoría es un proceso que tienes que comenzar con fe. Amén. Así es que, no sé si has experimentado eso. Yo lo he experimentado en mi vida. Y los pastores no les hacemos favores a la iglesia cuando contamos testimonios solamente de hace 10 años. Así que quiero ser real contigo. Este año pasado, noviembre pasado, estábamos teniendo una cena de acción de gracias con nuestro grupo de conexión de matrimonios. Y estábamos ahí, y íbamos todos alrededor de la mesa y estábamos hablando de que estábamos agradecidos con Dios. Y ¿sabes una cosa? Yo estaba meditando en mi año y decía, ¿qué estoy agradecido con Dios? ¿Qué es lo que agradezco a Dios? Y te digo una cosa, lo que más agradecí este año a Dios fue que por primera vez en mucho tiempo, por primera vez, he sentido que he ganado más veces en contra de la insuficiencia, de no sentirme suficientemente bueno.
Este año creo que ha sido el primero donde he tenido más días buenos que malos. Donde la balanza se inclinó hacia el otro lado. Amén. ¿Y sabes algo? Estaba tan agradecido. Le decía a Dios, gracias. Gracias, porque te soy honesto, por muchos años esa ha sido una batalla en mi vida. El diablo, mi pasado, todas las cosas que están aquí diciéndome, Joel, tú no vas a ser suficientemente bueno. Dios no va a escuchar a alguien como tú. Dios no puede usar a alguien como tú. Ve todas tus imperfecciones, no tienes suficientes puntos para que Dios te bendiga o haga algo a través de ti. ¿Te confieso algo? Yo he hecho este ayuno por 8 años, al inicio de los últimos 8 años. Y te digo una cosa, hay veces que he estado ayunando aún, y en medio del ayuno llega esta fortaleza que ha estado en mi mente, y por la gracia de Dios he sido derribada en el nombre de Jesús, yo lo creo, pero ha llegado esta fortaleza a decirme, no, estás ayunando, pero no lo estás haciendo exactamente bien, así es que no creas que Dios va a aceptar eso. Y en medio de un ayuno me ha derrotado este mismo pensamiento, pero por la gracia de Dios, otra vez, y te lo digo de corazón, no soy muy bueno, no soy muy fuerte, pero la gracia de Dios me ha alcanzado y creo que estoy ganando en esa área de mi vida, amén. Es real, funciona, Dios es real. Ana tenía una historia que se repetía, Ana tenía una tragedia, una historia que se repetía, las voces de burla a su alrededor, pero también tenía premios de consolación. También tenía premios de consolación. Dice el versículo 5, sin embargo a Ana, aunque la amaba, está hablando de su esposo la amaba y solamente le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. ¿Sabes? Tenía unos muy buenos premios de consolación Ana, así como probablemente tú los tienes también. Ana tenía un esposo que verdaderamente la amaba. Un esposo que se preocupaba por ella, un esposo que era tierno con ella. Eso es una enorme bendición, ¿cierto? Un esposo que la pudo haber repudiado, pero en lugar de repudiarla, decidió abrazarla, sostenerla, abrazarla, guiarla. ¡Qué hermosa bendición! ¡Qué hermosas bendiciones tenía Ana! Dice la Biblia que después del sacrificio, esta era una costumbre, cuando se ofrecía un sacrificio de paz, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, los sacerdotes se quedaban con una parte, la grasa se quemaba en el altar delante de Dios y la familia se llevaba otra parte de la carne. Y cuando iban a celebrar juntos ese sacrificio delante de Dios, cenando juntos, a quien se le daba la porción selecta de carne era porque se le tenía un aprecio especial. Se le tenía una admiración, un aprecio, un cuidado especial. Y Ana siempre era esa mujer. En la mesa de la familia siempre Ana recibía la parte especial de la carne porque su esposo le quería asegurar y decir, hey, yo te amo, yo quiero cuidar de ti. ¡Qué hermosa bendición! Pero ¿sabes qué? A pesar de que tenía esas bendiciones, eran solamente premios de consolación para ella, como probablemente lo es para ti. ¡Qué bendición! Tienes un increíble trabajo, tienes una hermosa familia. Tus hijos están bien, los puedes abrazar cada noche en tu cama. Tienes para poner un plato de comida. Sirves en la iglesia, tienes una comunidad de fe. Ella tenía todo eso. Tenía un esposo temeroso de Dios que la llevaba a presentar sacrificios delante de Dios. ¡Qué hermosa bendición! Pero a pesar de todo eso, ¿sabes qué eran? Eran premios de consolación. Porque dentro de su corazón, Ana decía, pero no ha llegado lo que mi corazón más anhela. Pero todavía falta algo que ha estado en lo profundo de mi vida. Y quiero decirte una cosa, la tragedia de Ana era que ella no tenía un hijo. Y el día de hoy hay otro tipo de tragedias. ¿Sabes cuáles son las peores tragedias? Tú quizá piensas en las cosas y los problemas que tienes y dices, esos son mis peores problemas, Joel. Quiero decirte cuál es la peor tragedia que nos puede suceder. Y no es precisamente el sufrimiento, no es precisamente que esté algo muy mal o muy doloroso en tu vida. ¿Sabes cuál es la peor tragedia? La peor tragedia, iglesia, es no vivir con propósito. Es no vivir con propósito.
eso te va a llevar tarde o temprano a una vida muy miserable. Con el propósito de Dios te vas a dar cuenta de algo. ¿Y sabes qué es? Que nada de lo demás va a saciar tu vida. Nada. No hay familia, no hay cantidad, no hay logro, no hay destino, no hay lujo, no hay placer, no hay nada que va a llenar tu vida. Siempre vas a caminar año tras año y vas a sentir que algo falta. Vas a sentir ese vacío profundo, una insatisfacción. Y vas a decir, ¿pero por qué? Si tengo muchas bendiciones y ya tengo esto que es muy bueno. Es cierto, porque no has conectado con el propósito de Dios en tu vida. En Juan capítulo 18, versículo 37, Jesús está hablando con Pilato. Y en ese momento, fíjate esta conversación, Juan 18:37 dice, ¿así que eres rey?, le dijo Pilato. Y Jesús contestó, ¿eres tú quien dice que soy rey? Y luego le contesta y le dice, yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Fíjate la convicción de Jesús. Él dijo, yo para esto nací y para esto vine al mundo. Él tenía una claridad en su vida. Yo no vine aquí a buscar placeres, a buscar aplausos. Yo no vine aquí a buscar experiencias ni a comprar cosas. Yo estoy aquí porque tengo una asignación divina dada por Dios. Para esto vine al mundo. Amén. Sí. Y quiero decirte algo. Si yo te hago esa pregunta, ¿tú qué hubieras contestado antes de escuchar este versículo? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué viniste al mundo? Muchos dirían, no, Joel, pues yo quiero lo mejor para mi familia y eso, como que para eso, ¿no? Pues yo quiero ser feliz, no, pues dejar un patrimonio para los míos. Diríamos todo tipo de cosas, buenas, claro que son buenas, pero perderíamos el objetivo al cual Dios nos ha llamado. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que todo, incluido tú y yo, fuimos creados por Él y para Él, dice la Biblia, amén. Vivimos con un propósito. De hecho, si tú vas a la palabra en Hechos, capítulo 13, versículo 36, este es uno de mis versos favoritos en la Biblia. Me encanta este versículo. Está hablando de David. David es uno de los personajes más importantes en toda la Biblia, de los que más escribe. Creo que aparte de Jesús, probablemente él, Moisés, son de los que más hay información en toda la Biblia de las vidas increíbles que vivieron. Y trágicas también, eran humanos como tú y como yo. Pero dice la Biblia en Hechos 13:36, dice, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. ¿Notaste lo que dice? David, después de haber ¿qué? Servido el propósito de Dios en su tiempo. Dios lo asignó a esa generación. Y lo más importante que hizo David, es donde atinó David en su vida, fue que sirvió el propósito de Dios en la generación que le tocó vivir. Eso es, iglesia, lo más importante de nuestra vida. Y mientras no lo comprendas, prepárate, porque tu vida se va a convertir en una tragedia. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo dice la Biblia, nunca va a ser suficiente. No va a haber logro, no va a haber relación, no va a haber avance, no va a haber absolutamente nada que pueda llenar lo profundo si no conectas con el propósito de Dios. El escritor de Hebreos pudo haber puesto todo tipo de cosas acerca de David. ¿Sabes qué pudo haber dicho? Y David, quien fue un campeón nacional, se convirtió en la persona más reconocida de todo su país. Y fue el héroe militar más grande de la historia de su país. Y David, quien fue el más grande rey de Israel y uno de los mayores reyes que han visto este planeta Tierra. Y David, que tuvo grandes posesiones y lujos y tuvo muchos palacios y tuvo muchos logros militares, políticos, sociales. Ese David, no. El escritor de Hebreos dice, hey, de eso no se trata la vida. Puedes tener todo eso, pero si pierdes el propósito de Dios, entonces no tienes nada. No tienes nada. David, lo admirable y lo que debemos resaltar de su vida es que cumplió el propósito de Dios en su generación. Y quiero decirte que eso sigue siendo real para ti y para mí. Así es que este mensaje no es para los que están viviendo una tragedia per se. No es solamente para los que dicen, no, yo sí tengo una enorme tragedia. No. ¿Sabes por qué? Porque la peor tragedia no es sufrir o morir. La peor tragedia es vivir sin propósito. Esa es la peor tragedia que te puede suceder. O que te extravíes y que creas que el propósito es algo que llega aquí cuando Dios es el único que te puede llevar allá. Esa es la peor tragedia. Esa, iglesia, era la vida de Ana. Dolor constante y profundo. Una insatisfacción.
una vida así de religión, porque amaba a Dios, había escuchado de la palabra de Dios, cumplía con los mandamientos de Dios, pero era religión. Una vida de bendiciones a medias y una vida de premios de consolación. No sé si te suena familiar, pero esa es una vida muy miserable. Es una vida muy miserable. Nadie quiere estar repitiendo esa historia año tras año, pero muchos lo hemos hecho. Ana repetía la historia año tras año, sufriendo por lo que no había llegado a su vida, sufriendo por ese sueño que no se había cumplido. Pero ¿qué hacemos? La buena pregunta es, ¿qué hacemos, Joel? Si nuestra vida se parece a la de Ana, ¿qué hacemos? Son muy inteligentes, gracias por preguntar, ¿ok? ¿Qué podemos hacer? Quiero que vayas conmigo y sigamos leyendo la palabra. Podemos seguir el principio de Dios. En el versículo 9, 1 Samuel 1:9 dice, una vez, yo estaba leyendo esta historia en la palabra y cuando dice una vez, ¿sabes? Eso movió mi corazón. Hubo una ocasión, hubo un momento donde después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar, dice la Biblia. Y el sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Y Ana, con una profunda angustia, nota el estado del alma de esta mujer. Año tras año lo mismo, insatisfacción, lo mismo, solamente premios de consolación, lo mismo, el mismo quebrantamiento, el mismo vacío. Año tras año le había dejado con una angustia. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré y él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. ¿Sabes? Dice la Biblia que hubo una vez cuando Ana dijo, no, tengo que hacer algo diferente. Ya repetí esta historia muchos años y no quiero que se vuelva a repetir esta vez. Tengo que hacer algo distinto. ¿Y sabes qué hizo? Se levantó y fue a orar, y fue a la presencia de Dios, a buscar la presencia de Dios, a derramar su corazón delante de Dios, a decir, no me voy a conformar con lo mismo, tengo que hacer algo más. Se levantó y fue a orar. Decidió hacer algo distinto. Y quiero decirte que en ese tiempo de oración, su oración la llevó a una transformación en su vida. Primero, el hecho de que ella se haya determinado a levantarse e ir a orar y derramar su corazón delante de Dios, ¿sabes qué provocó? Provocó que ella tuviera una revelación correcta. Le dio una nueva revelación el ir a presentarse delante de la presencia de Dios. ¿Cómo sabemos esto? El versículo 10 dice, Ana con una profunda, el versículo 11, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales. Oh Señor de los ejércitos celestiales. ¿Sabes algo? Hay algo en la Biblia, ese principio de la primera mención. Cuando algo es por primera vez mencionado en la Biblia, es sumamente importante. Sumamente importante cuando algo se menciona por la primera vez. Ana es la primera persona. Es la primera vez, hay más de 260 veces en toda la Biblia que a Dios se le llama el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Y sabes cuál es la primera vez? Es aquí. Es Ana. Ella estaba en ese lugar derramando su corazón, orando delante de Dios. Y Dios le da una revelación especial que ella necesitaba en ese punto de su vida. ¿Y sabes qué le muestra a Dios? Hey, yo sé que me has buscado, Ana, yo sé que me conoces, pero quiero que me conozcas de una manera diferente, porque no solamente soy Dios, soy el Dios de los ejércitos celestiales. Y eso significa que la esterilidad, eso significa que las burlas, que los enemigos que se han levantado en tu vida, no son ninguno de ellos más grande que yo mismo, amén. ¿Alguien le da gloria a Dios por eso? ¿Sabes algo? Ana recibió esta revelación de parte de Dios. Tú y yo necesitamos una revelación antes que una respuesta muchas veces. Necesitas la revelación correcta de quién es Dios. Pero no solamente eso. Su oración la llevó también a tener las intenciones correctas. ¿Cómo lo sabemos? El versículo 10, fíjate lo que Ana está orando delante de Dios.
Ya estaba orando, pero llegó un punto en su oración donde esta fue lo que empezó a pedir delante de Dios. Dice, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Y él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. ¿Sabes que hubo un cambio en las intenciones de Ana? Piénsalo. Si era una mujer estéril que por muchos años la única petición, el único deseo, el mayor anhelo de su corazón que había sido, ¿sabes qué había sido? Un hijo. Había orado, había lamentado no tener un hijo. ¿Para qué quería un hijo Ana? ¿Alguien aquí, siendo honestos, ha tenido algún minuto de ser papá que dices, no, sí los regalo a los 3, ¿verdad? Yo sí los... Sean honestos, estamos en la iglesia, no puedes mentir, ¿ok? Ok, bueno. Cierto que dices, no, yo ahora sí ya, llévenselos, ¿verdad? Acabo y luego hago otro, ¿verdad? No, ahorita ya estoy muy cansado. ¿Sí? Pero no es cierto, ¿verdad? A los 30 segundos se te pasa y dices, no, no es cierto, aquí están, son mis hijos. Imagínate si tú no te desharías de un hijo. Imagínate esta mujer que ha sido su único enfoque, su único anhelo, su única petición toda la vida. ¿Para qué quería un hijo Ana? Es muy probable que quería ese hijo para llenar el vacío de su corazón. Es muy probable que quería ese hijo, ¿sí? Para demostrarle a todos, hey, yo no soy quien ustedes dicen que soy. Yo no soy aborrecida por Dios, Dios está conmigo. A lo mejor quería ese hijo para ir con Penina y decirle, ahora sí, chiquita, agárrate, ¿verdad? Porque me voy a echar otros 3, ¿verdad? ¿Es cierto? Son muy cristianos ustedes. Yo sí pienso esas cosas, ¿verdad? Hey. ¿Cierto? A lo mejor quería un hijo, pero estoy 100% seguro que ella jamás pensó en tener un hijo para entregarlo. Ella siempre pensó en tener un hijo para ella. Para disfrutarlo, para crearlo, para ser cultivada en su amor con ese hijo. Ella siempre pensó eso, pero en este momento, cuando está en la presencia de Dios, en oración, en ayuno, y ahorita vamos a ver que estaba en ayuno, estaba en oración y en ayuno delante de Dios, clamando por ese vacío, por esa respuesta que no había llegado en tanto tiempo. ¿Sabes qué hace Dios? Le da una revelación correcta y alinea su corazón a la manera correcta. Y Ana de pronto empieza a decir, Señor, ahora entiendo algo. Ese hijo no se trata de mí. Mi vida no se trata de mí, se trata de ti, de tu propósito. Y si tú me lo das, Señor, va a ser tuyo para toda la vida. Y te lo voy a entregar a ti. Hay varias razones por las cuales no hemos recibido lo que esperamos. Hay varias razones. Pero estas dos son muy claras en la Biblia. Dice la Biblia en Santiago 4:2, quiero que las veas conmigo, ¿cuáles son las dos razones? Dice, ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen guerra. ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar? Porque esa es la realidad de todos. ¿Sabes por qué los matrimonios tienen conflicto? Es que tú no me amas como yo debo ser amado. Es que tú no me respetas. Es que tú no me das esa satisfacción que me prometiste. Es que quieren algo, no lo tienen y empiezan a pelear. Un hijo sin propósito comienza a pelear con sus padres. Unos padres comienzan a pelear con sus hijos. Es que yo quiero sentirme libre, quiero sentir que mi vida tiene significado, que soy alguien. Es que no, y empiezas a pelear y peleas en el trabajo, y peleas por los negocios, y peleas por el dinero, y los trabajadores pelean con los patrones, y peleamos en la iglesia. Es que el ministerio, es que esto es lo mío, y esto es lo que me va a llenar, y me va a llenar de felicidad y propósito, y peleamos porque queremos algo, pero no lo tenemos. Y lo único que nos queda es un montón de conflictos, un montón de conflictos. ¿Por qué? Porque ese vacío en lo profundo de nuestro interior nos lleva a ese estado. Dice, quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen guerra. Y esa es la primera razón. Dice, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. La primera razón es porque no pides. No pides, no crees en la oración. Te echas una oración de 20 segundos por los frijoles medio fríos, ¿verdad? Y siempre es la misma. ¿Cierto? Esa es la oración. No. Debemos pedir.
Debemos ir delante de Dios, tocar la puerta. Jesucristo dijo, no se cansen, recuerden esa viuda insistente, así sean ustedes, así pidan, porque no tienen un Dios que no quiere darles, tiene un Dios que quiere hacer lo correcto en ustedes para poderles dar. Ese es su Dios. La primera razón es que no pedimos, versículo 3 dice, y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlos en sus propios placeres. Si te preguntas, ¿por qué Dios no me lo ha dado, Joel? ¿Por qué Dios no lo ha hecho? Hey, Dios es un Padre perfecto, amoroso, mucho más de lo que tú amas a tus hijos, Dios te ama a ti. Pero ¿sabes por qué no lo ha hecho? Porque te destruiría si te lo da con ese corazón. Pero yo pido puras cosas buenas, Joel. Sí, son cosas buenas, pero con el corazón incorrecto, con la intención incorrecta. Dios no puede hacer eso. Dios no puede hacer eso, ¿notas? Con Ana ese fue el punto que cambió su historia. Cuando tuvo esa relación, cuando dijo, Señor, perdóname, siempre he pensado en esto, pero ¿qué es para mí? Se me olvida que todo es tuyo, que todo es para servir tus propósitos, que todo es para cumplir tu voluntad. Así que te pido que perdones y alineo mi corazón a ti. ¿En qué área de tu vida hay que realinear el corazón? Si Dios contestara todas las peticiones que tienes en este momento, aquí en enero de 2024, ¿cuáles planes se beneficiarían? ¿Se beneficiaría tu plan o se beneficiaría el plan de Dios? ¿Cuál plan es el que avanzaría? Porque ¿sabes una cosa? No estamos aquí para vivir para nosotros, iglesia. Ese es el costo de ser cristiano. Y está bien. Es la vida más maravillosa que podemos vivir, amén. Pero ¿notas eso? Puedes estar pidiendo cosas buenas y puedes estar frustrado como Ana, angustiado. ¿Por qué no ha llegado? ¿Por qué no ha sucedido? Hazte la pregunta. Dios, hay algo que tienes que cambiar en mí primero. Hay algo que tienes que cambiar en mí, algo que tienes que alinear en mí que está fuera de línea. Aquí estoy, Señor. Hazlo. Y probablemente te cueste mucho. Para Ana no fue nada fácil hacer y cumplir esa promesa, ¿cierto? Costaba mucho. Probablemente te cueste tu orgullo, probablemente te cueste tu comodidad, tu dinero. Pero quiero decirte algo. Hay cosas que Dios no va a enviar a nuestra vida si no primero dejamos que Él transforme nuestra vida. No sé tú, pero yo no quiero vivir año tras año con la misma tragedia. Para Ana era año tras año lo mismo. Dios no quiere eso para ti tampoco. Dios no lo quiere. Y quiero decirte algo, el ayuno te va a ayudar a distinguir entre lo que quieres y lo que realmente necesitas. Si no ayunas, tu carne es la que te está controlando, tu mente. Por eso es que necesitamos debilitar la carne y dejar que nuestro espíritu esté más receptivo, más fuerte para recibir la dirección de Dios, la revelación de Dios, que Dios pueda trabajar en nosotros. Es necesario. Mira, te digo una cosa, si yo pudiera, yo borraba los ayunos de la Biblia, honestamente. No es mi cosa favorita para hacer. Alguien aquí que dice, no, a mí sí es mi favorito, ¿verdad? Le damos el ministerio de ayuno, ¿verdad? Y todo el año se la pasa ayunando, ¿verdad? Yo no, la verdad. Es que no, yo creo que los pastores tienen algo, porque yo a los 2 días yo ya siento que me ando muriendo de hambre, pastor. Yo también me siento que me ando muriendo. Pero no te mueres. No te mueres. Pero hay cosas en tu vida que no se van a desatar, y Jesucristo lo dijo, si no es con ayuno y oración, como lo hizo Ana. Hay cosas, puedes estarlas pidiendo, puedes tener tu rutina religiosa, puedes tener tus bendiciones, tus premios de consolación, pero lo más grande, lo que en verdad anhela tu corazón, ese sueño, ese propósito, ese rompimiento, esa libertad que anhela tu alma y que has estado esperando por tanto tiempo, no va a llegar si no decidimos buscar el poder de Dios a la manera que la Biblia nos enseña. Esa es la manera, iglesia. El corazón de Ana fue transformado en ese tiempo. Ya no quería un hijo para sus deseos. Ahora quería un hijo, pero para los deseos de Dios. Sus intenciones se alinearon. Ahora no se trataba del propósito que se centraba en ella, sino un propósito centrado en Dios. Y eso sucede, ¿sabes? Cuando oramos y ayunamos.
Eso sucede cuando buscamos a Dios, como lo buscó esta mujer hace miles de años. Dios va a hacer algo en tu vida. Dios no es un masoquista. A Dios no le gusta verte sufrir. A Dios no le gusta verte insatisfecho. Dios no es eso, iglesia. Y si te has preguntado, ¿por qué no me ha contestado Dios? Hey, hay otro nivel. Pero ese nivel solamente se va cuando creemos la palabra de Dios. Cuando buscamos a Dios, cuando ponemos a Dios en primer lugar. En Mateo capítulo 6 la Biblia dice, Jesús habló y dijo, cuando den, cuando oren y cuando ayunen. ¿Quieres tener en verdad el poder de Dios el 100% en tu vida? Haz estos tres. El problema es que hay gente que nada más a veces hace uno y se pregunta, ¿por qué no ha pasado? Porque no crees en el ayuno. ¿Por qué no ha pasado? Porque no crees en dar, no crees en poner a Dios en primer lugar. ¿Por qué no ha pasado? Porque no oras. No te has metido a orar. Me encantaba Luis, fue 1 año, 2 años, estábamos en enero y me dice, Joel, no sé orar. Le digo, Luis, yo tampoco. Si descubres algo, enséñame, por favor. Pero sabes, vino conmigo y me dijo, bro, no sé orar. O no siento que mi oración funciona. Pero estoy comprando estos libros, estoy buscando estos podcasts y me estoy esforzando por estar orando. ¿Sabes una cosa? Le dije, bro, ese es el camino. Sigue adelante, vas a encontrar a Dios. Estábamos terminando este año y viene Luis y me dice, Joel, este ha sido el mejor año de toda mi vida. Amén. He visto la mano de Dios. He visto el propósito de Dios. Hey, tienes que dar pasos en esa dirección. ¿No sabes orar? Aprende. No hay preferidos de Dios, ¿ok? Ni nadie tiene credenciales. Dios te acepta a todos, aquí en este cuarto y en esta ciudad y en este país, este mundo. Dios acepta la oración de quien sea. No necesitas palabras religiosas, frases complicadas, cosas místicas. ¿Sabes qué es lo que necesitas? Un corazón sincero, nada más. Esa es la oración que Dios recibe. Así es que no dejes que el diablo te venga a decir, no, tú no sabes orar, tú nunca vas a poder, Dios no te va a escuchar a ti. Eso es una mentira del diablo. Y repréndele en el nombre de Jesús. Dios te escucha, Dios te ve. Ayuno y oración. Quiero terminar esta historia contigo y orar. Esta es la primera parte de un mensaje de 2 partes. La próxima semana ven y escucha la parte siguiente. Pero fíjate lo que pasó en la vida de Ana. Versículo 12, 1 Samuel 1:12 dice, mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios. Pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Abandona el vino. Si ven a alguien aquí medio loco, no está borracho, ¿ok? Solamente está orando. Pero dice, oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, tengo desánimo, por eso derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y mi profundo dolor. Nota la condición del alma de esta mujer, desanimada, angustiada, con un profundo dolor, porque por años no ha llegado la respuesta. Por eso estoy derramando mi corazón delante de Dios. Versículo 17. En ese caso le dijo Elí, el sacerdote, era Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer, ¿qué dice la Biblia? De nuevo. Ella se había apartado no solamente para orar, pero se había apartado de los alimentos. Ella había dicho, no voy a comer. Hay una carga muy grande en mí. Tengo que presentarme delante de Dios. Tengo que oír a Dios como no lo he oído antes. Necesito la intervención de Dios. Así es que voy a apartar el plato, porque es más importante lo que tengo que recibir en mi espíritu. Necesito alimentarme de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, no de esta comida. Comenzó a comer de nuevo y dice, y ya no estuvo, ¿qué? Triste. ¿Notas eso? Me bendijo tanto leer esta porción. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento
una losa de pesadez que había estado en la vida de Ana, de angustia. Tú lee todos los versículos anteriores. Era angustia, era burla, era dolor, era todo este fracaso, tristeza en sus hombros que le cargaban año tras año lo mismo. Pero en ese momento que ella decidió ayunar, ir delante de Dios, derramar su corazón, ¿sabes qué dice la Biblia? En ese momento esa losa fue quitada de su espalda. En ese momento salió de ese lugar y dijo, ya no estuvo triste. Hubo una libertad en su espíritu como no lo había experimentado por lo menos muchísimos años antes. Y quiero decirte que esto es real para ti y para mí. Si me preguntas, Joel, ¿entonces Dios va a contestar mi petición? La respuesta es claro que sí, 100%. Garantía de la palabra de Dios misma. No sé si Dios la conteste como tú esperas. Lo que sí sé es que Dios te va a dar lo que tú esperas, y si dejas que te transforme, Él te va a dar eso o algo mucho mejor. Eso sí sé. Eso estoy 100% seguro. Dios lo va a hacer. Pero ¿sabes algo? Necesitamos disponernos a ir en esa dirección. Lo que sé que sí va a pasar es que si decides ayunar, orar, buscar a Dios, derramar tu corazón, que es lo que vamos a estar haciendo en estos 21 días, lo que vas a experimentar es una libertad como no la has experimentado en mucho tiempo. La losa va a ser quitada de tu espalda también. Y sigue diciendo, verso 19, temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de ella, de la súplica de ella. Yo no sé tú, pero yo quiero que Dios se acuerde de mí este 2024, amén. Quiero, Dios, acuérdate de mí. Y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. A su debido tiempo recibió la bendición que por tantos años había estado esperando. ¿Qué es lo que te falta? ¿Estás dispuesto a buscar a Dios para recibirlo? Búscalo. Ven. Ana vio esa respuesta contestada. Lo que más anhelaba, Dios se lo otorgó. Pero cuando ella fue, derramó su corazón delante de Dios, lo buscó en oración y ayuno, cuando ella dejó que ese momento transformara su vida. Y quiero decirte, vamos a entrar estos 21 días de ayuno y oración. Anota tus peticiones, claro que sí, anótalas, ten fe. Ana fue muy específica, ella dijo, quiero un hijo. Y tú tienes que ser específico con las peticiones que tienes delante de Dios. Y comienza y pide por ellas, pero en medio de ese ayuno debes tener una disposición para decirle, Señor, pero ¿sabes qué? Al final de cuentas, no se trata de lo que yo quiero. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres tú de mí? Yo creo que quiero esto, pero si es algo que he estado pidiendo de manera incorrecta, muéstrame, Señor. Dame una revelación, alíñame a tu corazón, a tu voluntad, a tus propósitos. Porque más que nada, más que cualquier cosa, te anhelo a ti, amén. ¿Sabes qué hace Dios con personas así? Dios las ve y se acuerda de ellas. Dios no te va a amar más ni menos porque ayunes o no ayunes. Su amor está determinado en la cruz del Calvario. Pero si quieres el favor de Dios, hay más favor, hay más poder cuando tú y yo buscamos a Dios en ayuno y oración. Jesús era el Hijo de Dios, y piensa esto, Él no se atrevió a comenzar su ministerio sin ayunar 40 días. Y oraba constantemente. Tú y yo, ¿por qué lo haremos? Y quiero terminar diciéndote, iglesia, ¿sabes cuál es mi oración sinceramente para cada uno de ustedes? Nuestra oración como equipo que servimos en esta iglesia. ¿Sabes cuál es el deseo de Dios para ti? Que contemos una historia igual que Ana. Yo espero que en un tiempo, y por algunos no va a ser mucho tiempo, ¿sabes qué espero? Que puedas compartir un testimonio y digas, Joel, Dios me ha dado lo que le pedí. No solo lo que le pedí, ha hecho mucho más. Dios finalmente contestó mi oración. Ese vacío ahora ha sido lleno. He encontrado ese propósito, he encontrado esa sanidad, he encontrado esa plenitud. Hemos visto esa restauración. Lo que le pedí por tanto tiempo, Dios me lo ha dado. Amén. Dios me lo ha dado.
Sinceramente, iglesia, esa es mi oración para ti.